Tren de Aragua está aquí en Nueva York, en 2 refugios de Nueva York donde hay hombres, hay personas de esta organización. Gran operativo. EU arresta miembros del Tren de Aragua en refugio para migrantes. Recientemente se ha dado a conocer que el Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más temidos de América Latina, ha extendido su red de operaciones hasta llegar a Nueva York, lo que ha generado una gran alarma tanto en las autoridades como en la comunidad migrante. Este grupo, originario de Venezuela, ha logrado infiltrarse en los refugios destinados a los migrantes, un espacio que debería ser seguro y que ha sido el último recurso de miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza. Este fenómeno, lejos de ser aislado, refleja una realidad alarmante sobre cómo las organizaciones criminales pueden adaptarse y aprovecharse de los espacios más vulnerables, como lo son los refugios para migrantes, para expandir su control y cometer delitos de todo tipo. En un operativo coordinado que involucró a varias agencias de seguridad de Nueva York, más de 3.000 migrantes fueron evacuados temporalmente del mayor refugio de la ciudad, ubicado en la isla de Randall. Según informes de la policía, este refugio se había convertido en el centro de operaciones del Tren de Aragua en la ciudad. Aquí, la banda criminal no solo reclutaba nuevos miembros, sino que también operaba con total libertad para llevar a cabo actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el robo de motos. La policía de Nueva York realizó una serie de redadas en busca de los líderes de la organización, resultando en varios arrestos y en la confiscación de vehículos robados, armas ilegales y otros objetos de valor que estaban siendo usados para financiar sus operaciones. Los miembros del Tren de Aragua, al parecer, habían aprovechado la falta de control en los refugios para infiltrarse entre los migrantes y operar sin ser detectados. Usando un modus operandi similar al de otras mafias latinoamericanas, se camuflaban como migrantes más, mientras llevaban a cabo sus actividades criminales en las sombras. Para ocultar su verdadera identidad y evitar ser atrapados, algunos de estos criminales operaban bajo la apariencia de trabajadores de empresas de entrega de comida, utilizando motocicletas y scooters para moverse rápidamente por la ciudad, asaltando a personas y robando sus pertenencias. Lo sorprendente es cómo esta organización logró convertirse en una amenaza tan grande en un refugio que, en teoría, debería estar bajo una supervisión estricta. Según testimonios de migrantes y residentes cercanos, el Tren de Aragua no solo controlaba el albergue, sino que imponía su propia ley. Decían qué migrante podía quedarse y cuál debía irse, y colocaban vigilantes en las entradas para estar al tanto de los movimientos de la policía. Se reportó que cualquier intento de interrumpir su dominio, ya sea por un vecino o un migrante no dispuesto a colaborar, era respondido con violencia. Esta situación, ya de por sí grave, fue empeorada por el tráfico de drogas que ocurría dentro del refugio. Muchos migrantes denunciaron que el olor a marihuana era constante y que la situación había alcanzado un punto en el que se sentían atrapados. El Tren de Aragua no solo se había infiltrado en este refugio de Nueva York, sino que su influencia se había extendido a otros albergues grandes en la ciudad, como los de Manhattan, Queens y el Bronx. En estos lugares se estimaba que vivían más de 200.000 migrantes, muchos de los cuales estaban bajo la presión de las amenazas de la banda. Este tipo de actividades no solo afectan a las víctimas directas, sino que también afectan el bienestar general de la comunidad migrante. Muchos de los migrantes denunciaron que se sentían atrapados entre el temor a las represalias por parte de los criminales y la desesperación por encontrar una manera de sobrevivir en una ciudad donde el costo de vida es elevado y las oportunidades de trabajo escasas. El método de extorsión utilizado por el Tren de Aragua es conocido y ya se ha visto en otras partes de América Latina. Los miembros de la banda se acercan a migrantes que están en busca de un futuro mejor, pero que carecen de recursos y les ofrecen protección. A cambio de esta protección, los migrantes deben pagar una cuota semanal. De lo contrario, las amenazas de violencia contra ellos o sus familias en Venezuela se convierten en una constante. Esta táctica ha sido particularmente eficaz porque muchos migrantes temen que, al rechazar la oferta, sus familias en Venezuela sufran represalias por parte de la organización. Además de este tipo de extorsión,
el Tren de Aragua también se dedica al robo de pertenencias, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes. Muchos de los afectados han reportado que sus teléfonos, relojes y otros objetos de valor fueron robados mientras transitaban por las calles y que estos productos luego eran revendidos en mercados paralelos, lo que alimenta aún más la economía criminal del grupo. La policía, aunque ha intensificado las operaciones, se enfrenta a un desafío cada vez mayor, ya que el Tren de Aragua no solo se ha expandido por Nueva York, sino que ha logrado asociarse con otras pandillas internacionales, como la Mara Salvatrucha, MS-13, lo que les ha dado un poder aún mayor. Esta alianza entre el Tren de Aragua y la MS-13 ha generado una alarma considerable en las autoridades. Según informes policiales, esta colaboración podría tener consecuencias aún más graves para la seguridad de la ciudad, ya que ambas organizaciones tienen experiencia operando en distintos territorios y pueden coordinarse para realizar operaciones de mayor envergadura. Además, se ha mencionado que esta situación no solo está ocurriendo en Nueva York, sino que podría extenderse a otras ciudades estadounidenses, especialmente aquellas con grandes comunidades de inmigrantes latinoamericanos. Este fenómeno también ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de refugios en Estados Unidos, que aunque está diseñado para ayudar a los migrantes, a menudo no cuenta con los recursos ni el personal adecuado para garantizar su seguridad. La falta de control efectivo en estos lugares ha permitido que grupos criminales, como el Tren de Aragua, se infiltren y operen con impunidad. Para muchos migrantes, el refugio se ha convertido en un lugar de mayor peligro que de protección, lo que genera una sensación de desesperanza y desconfianza en las autoridades encargadas de garantizar su bienestar, la reacción de las autoridades y el impacto en la comunidad. Después de las redadas, las autoridades locales de Nueva York aseguraron que seguirían realizando operativos en los refugios para desmantelar redes criminales, aunque también reconocieron que la situación es más compleja de lo que inicialmente parecía. La policía de Nueva York, liderada por el jefe del departamento, ha prometido intensificar sus esfuerzos para erradicar la presencia del Tren de Aragua y otras bandas que operan en los refugios. Sin embargo, estas medidas han sido recibidas con críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, que defienden los derechos de los migrantes. Muchas ONGs han señalado que la evacuación forzada de más de 3.000 migrantes del refugio de Randall Island, a pesar de ser una medida para combatir el crimen, ha afectado gravemente a los más vulnerables. En medio de una ola de calor extremo en Nueva York, cientos de personas se vieron obligadas a abandonar el refugio sin tener a dónde ir, lo que ha generado tensiones adicionales en la comunidad migrante. Además, las denuncias sobre el trato que recibieron durante el operativo se han multiplicado. Algunas voces dentro de estas organizaciones han señalado que, si bien el Tren de Aragua debe ser combatido, esto no debe llevar a una criminalización generalizada de todos los migrantes, quienes en su mayoría están huyendo de situaciones extremas y buscando una oportunidad de vida mejor en los Estados Unidos. El debate sobre el balance entre seguridad y derechos humanos es más relevante que nunca. Las autoridades se encuentran ante un dilema. Deben garantizar la seguridad de la ciudad y desmantelar a organizaciones criminales que han demostrado ser extremadamente peligrosas, pero también deben proteger los derechos de los migrantes, que en muchos casos no tienen a dónde más ir. Esta tensión entre la protección de la comunidad y la seguridad pública es compleja y no tiene una solución fácil. Mientras las autoridades de Nueva York se centran en desmantelar el Tren de Aragua y sus operaciones en los refugios, la comunidad migrante está profundamente dividida. Por un lado, existen quienes apoyan las intervenciones policiales, creyendo que es necesario erradicar a los grupos criminales que operan con impunidad y que han convertido los refugios en campos de terror. Sin embargo, por otro lado, muchas voces dentro de la comunidad migrante temen que estas intervenciones terminen afectando a todos los migrantes, incluidos aquellos que no tienen relación alguna con el crimen, creando aún más desconfianza hacia las autoridades y empeorando la situación para aquellos que ya se encuentran en condiciones vulnerables. Algunos migrantes, especialmente los venezolanos, se sienten atrapados en una situación sin salida.
Por un lado, temen las represalias del Tren de Aragua si no se someten a sus exigencias, y por otro, están convencidos de que la policía no tiene la capacidad ni la voluntad para protegerlos de la violencia. Esta desesperación se traduce en un creciente temor a denunciar los abusos y a buscar ayuda, ya que en muchas ocasiones sienten que la policía no está para protegerlos, sino para criminalizarlos. Esto crea un círculo vicioso donde los criminales, como el Tren de Aragua, se aprovechan de la situación de los migrantes, y los migrantes, por su parte, se ven forzados a cooperar con ellos por miedo a las represalias, ya sea en forma de violencia física o amenazas a sus familiares en sus países de origen. Por otro lado, la comunidad local en Nueva York también ha comenzado a expresar su hartazgo. Los residentes de las áreas cercanas a los refugios han denunciado el aumento de la inseguridad, el ruido y los disturbios que las bandas criminales han causado en sus vecindarios. En varias entrevistas, vecinos han afirmado que el Tren de Aragua y otros grupos similares han tomado control de zonas enteras, donde las amenazas y los robos son cada vez más frecuentes. Los comerciantes locales, especialmente aquellos de origen latino, han manifestado su preocupación por la presencia de estos grupos en su comunidad, pues muchos de ellos también se han visto afectados por el robo de productos, la extorsión o el miedo a ser atacados. Algunos de estos comerciantes han comenzado a tomar medidas de seguridad adicionales e incluso han cerrado sus negocios por temor a represalias. Este contexto de inseguridad, combinado con la constante denuncia de las organizaciones de derechos humanos, ha puesto a las autoridades en una posición difícil. Mientras que el gobierno de Nueva York ha insistido en que la operación fue necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y desmantelar a las bandas criminales, las críticas no se han hecho esperar. Las ONGs que defienden los derechos de los migrantes han sido claras en señalar que la evacuación de más de 3.000 personas, bajo el pretexto de un operativo de seguridad, ha violado los derechos de los migrantes, muchos de los cuales no tienen dónde ir. La situación empeoró con las altas temperaturas en la ciudad, lo que hizo que muchas personas quedaran a la intemperie sin ninguna alternativa. ¿Es la intervención policial la solución definitiva? La intervención de la policía, aunque necesaria para erradicar la presencia de grupos criminales en los refugios, no está exenta de controversia. Si bien la acción para frenar el crimen organizado es un paso importante para restaurar el orden, se está pasando por alto un aspecto fundamental: la necesidad de una estrategia a largo plazo para garantizar que los refugios no se conviertan en focos de criminalidad nuevamente. Los operativos de desalojo y las redadas pueden ser efectivos en el corto plazo. Pero ¿qué sucede después? Sin una reforma integral en el sistema de refugios, los migrantes seguirán siendo vulnerables y grupos como el Tren de Aragua seguirán encontrando formas de infiltrarse y operar. Además, las autoridades deben abordar la raíz del problema: la falta de un control adecuado y un sistema de vigilancia eficiente en los refugios. Si no se implementan cambios estructurales que aseguren la seguridad de los migrantes, cualquier intento de erradicar el crimen organizado será solo una solución temporal. Es necesario reforzar la seguridad en estos espacios, asegurándose de que las autoridades locales cuenten con los recursos necesarios para prevenir la entrada de grupos criminales y proteger a quienes buscan refugio en la ciudad. De igual manera, las soluciones deben involucrar un enfoque más humano y menos punitivo hacia los migrantes. Si bien es crucial que las autoridades actúen contra los criminales, también es importante que no se criminalice a toda la población migrante. La mayoría de los migrantes en los refugios buscan una oportunidad para reconstruir sus vidas y salir adelante, lejos de la violencia que dejaron atrás en sus países de origen. Es vital que las políticas públicas sean diseñadas para protegerlos y no para tratarlos como una amenaza. El peligro de normalizar la violencia, el riesgo de más linchamientos y venganzas. En paralelo a la situación en Nueva York, el clima de inseguridad y desesperación ha comenzado a generar un caldo de cultivo para la violencia generalizada. En algunas zonas de la ciudad, los vecinos han comenzado a formar grupos de autodefensa, en un intento por protegerse de las pandillas como el Tren de Aragua. Esto, por supuesto, plantea un peligro aún mayor.
el riesgo de que la violencia se normalice y se convierta en un mecanismo de justicia popular. Esta situación ha traído consigo un incremento de linchamientos y ajustes de cuentas entre bandas rivales, lo que solo agrava la crisis de seguridad. Es un fenómeno preocupante, ya que la escalada de violencia podría llevar a una mayor desconfianza hacia las autoridades y a un ambiente de descontrol que solo beneficiaría a los grupos criminales. El Tren de Aragua ha demostrado ser una organización flexible y peligrosa, capaz de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. Su capacidad para infiltrarse en lugares como los refugios migrantes es solo una muestra de su poder y de la falta de control que existe en muchas áreas de la ciudad. El futuro de los refugios migrantes y el desafío para las autoridades. Mientras tanto, la situación sigue evolucionando y el futuro de los refugios migrantes en Nueva York permanece incierto. Las autoridades enfrentan la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y proteger los derechos de los migrantes. Los refugios, que originalmente se pensaron como espacios de apoyo y protección, ahora se han convertido en puntos de conflicto y vulnerabilidad, no solo para los migrantes, sino también para los residentes locales. El Tren de Aragua, como muchos otros grupos criminales, ha aprovechado las brechas del sistema para operar con impunidad. Este es un llamado urgente a repensar cómo se manejan los refugios y cómo se puede garantizar que los migrantes tengan acceso a un espacio seguro mientras esperan una resolución a su estatus legal en el país. Sin una solución integral, la seguridad de todos los involucrados, desde los migrantes hasta los residentes, seguirá estando en riesgo. Como hemos visto, la situación en los refugios de Nueva York ha dejado en evidencia las complejidades de la crisis migratoria y los efectos de la presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Por un lado, las intervenciones de la policía son necesarias para desmantelar a estos grupos y garantizar la seguridad pública. Pero también es importante no perder de vista el contexto en el que estas situaciones ocurren. Migrantes desesperados, comunidades marginadas y un sistema de refugios que no siempre ha sido capaz de garantizar la seguridad que deberían tener. Lo que está ocurriendo en Nueva York no es solo un problema de la ciudad o de los Estados Unidos, es una muestra de los retos globales relacionados con la migración, la inseguridad y la justicia. Mientras tanto, las voces de los migrantes, las organizaciones de derechos humanos y las autoridades deben trabajar juntas para encontrar soluciones más humanas, efectivas y sostenibles. Por un lado, es evidente que el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas para expandir su red de crimen organizado. Los operativos de la policía son esenciales para desmantelar estas bandas y asegurar que no se apoderen de los espacios destinados para los más necesitados. Sin embargo, es crucial que no perdamos de vista el sufrimiento de los propios migrantes, que en muchos casos se ven atrapados entre la violencia de estos grupos y la inacción o insuficiencia de las autoridades locales. La situación de los refugios, como el de Randall's Island, es solo un reflejo de un sistema que ha sido incapaz de adaptarse a las necesidades reales de las comunidades migrantes. Es cierto que los linchamientos y las venganzas no son el camino, pero tampoco podemos ignorar el mensaje que nos envían los ciudadanos que se sienten desbordados por la situación. El reto es cómo transformar esa frustración en una respuesta constructiva que no escale la violencia, sino que permita restablecer el orden y la justicia sin caer en el ciclo de venganza. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la intervención policial en los refugios? ¿Crees que es la solución o que estamos viendo una escalada que solo traerá más problemas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas sobre este tema tan complejo. Y si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir más contenido sobre estos temas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!